contacto con el cielo. En este momento sabemos firmemente que la tierra y el cielo se unen, porque sus hijos se han convocado para estudiar la bendita palabra de Dios. Es ella en estos tiempos nuestro amparo, nuestra fortaleza. Glorificado sea su nombre. Gracias por estar allí. Gracias por haber sintonizado este canal, cuyo propósito es que juntos vayamos en ese camino hacia la búsqueda de la patria celestial. Vamos a estudiar la lección, queridos. La lección número 12 para este sábado 19 de septiembre. El título es Débora y el Armagedón. En este momento, permítame por favor dirigirme de manera muy especial a las princesas del pueblo de Israel. Sí, a ti, querida, que me estás observando. Quiero decirte que el Señor ha preparado algo especial para ti. En su proyecto del Señor nos ha incluido. ¡Qué maravilloso! En las filas de su ejército nosotras también tenemos la posibilidad, la alternativa de ir construyendo para el cielo. Glorificado, alabado sea su nombre. Vamos a ver a través de la mujer que tenemos en la lección Débora, las cualidades que el Señor hizo para tomarla a ella como un instrumento elegido. No fue Débora, fue Dios, porque dice que Él la levantó. Y ahí estamos, queridas, sabemos y vivimos en estos momentos en carne propia lo que está sucediendo. Y es ahora donde nosotros ya emprendimos también nuestra propia lucha en defensa de la verdad. Esto es un proceso. Al final viene una lucha grande que describe la lección, donde serán enfrentados los poderes de manera abierta. Pero esa lucha, tenlo por seguro, que es un proceso y ya empezó. A nosotros nos compete, queridas, como la Débora del antaño, levantar el estandarte de la fe, de la palabra de Dios, los principios benditos, instituidos por el Señor y dejados. Que nada nos arrebate lo que nosotros hemos creído y la fe que hemos sembrado en nuestro corazón. Al contrario, sigamos trabajando, sigamos luchando, porque la lección que incluye a muchas mujeres, quizás erradas o con el camino correcto, son para ejemplo, pero nosotros hemos de asumir toda la responsabilidad de nuestra propia vida espiritual y cómo vamos a manejarnos en estos campos. Pero sabemos firmemente que así como estamos estudiando la palabra de Dios, nuestro trabajo va a ser de victoria, nuestro trabajo va a ser de emprendimiento hacia adelante y hacia arriba. Que Dios les bendiga grandemente. Disfrutemos la lección a plenitud, encontremos ese gozo sagrado al poder meditar la palabra de Dios, porque es ella la que va a infundir ese aliento. Nada de temores, nada de cobardías. El Señor está preparando a su pueblo, a las hijas del pueblo de Israel, para tener una osadía santa y para emprender esta lucha a las cuales también somos invitados. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por esta oportunidad. Unge con tu Espíritu Santo a tu siervo para que podamos escuchar tu palabra. Bendice a todos tus hijos que están ahí reunidos. Tú conoces, Señor, hasta el lugar más apartado de esta tierra. Señor, derrama tu bendición. Derrama la sabiduría como rocío, Señor. Padre Santo, oh grandes gotas según la necesidad de cada oyente. Y manifiéstate en nuestra vida a través del estudio de tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor Jesucristo por permitirnos compartir su bendita palabra. Amigos, hermanos, bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. En la lección que vamos a desarrollar a continuación, veremos la importancia de una mujer que, viendo los tiempos difíciles que estaba viviendo su pueblo, tuvo que levantarse como una abejita para trabajar.
como una madre para liderar al pueblo de Israel. Ella llevó de la mano al arrepentimiento a un pueblo idólatra que hacía 20 años estaba gimiendo por la opresión del rey cananeo. Mujer que fue elegida para liberar a su pueblo, que además de profetisa, fue juez, se enfrentó a un enemigo muy poderoso, pero que de la mano de Dios alcanzó la victoria. El nombre de esta ilustre y bondadosa mujer fue Débora. El título de la lección para esta semana es Débora y el Armagedón. Débora significa abeja u ordenada. La lección tiene 3 puntos importantes. Estudiaremos en el primero quién fue Débora y cuál fue su misión. En el segundo punto estudiaremos la similitud de 2 guerras. ¿Cuáles son esas 2 guerras señaladas en la lección? Y en el punto número 3 estudiaremos la similitud de los cánticos. ¿Cuáles fueron esos 2 cánticos señalados en la lección? Eso es lo que vamos a estudiar durante la lección, mis queridos hermanos. En la pregunta número 1, la interrogante 1 dice, ¿quién fue Débora? ¿Y quién fue su colaborador? El libro de los Jueces, capítulo 4, versículo 4 y 6, dice, en ese tiempo, una mujer gobernaba a Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidot. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te mandó el Eterno que vayas al monte Tabor y reúnas a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón? Hermanos, Israel constantemente desobedecía a Dios. Constantemente caían en pecado, sirviendo a otros dioses. Jehová los había vendido al rey Jabín de Canaán por esa desobediencia que ellos cometían. Dios los había abandonado en manos de sus enemigos. Ahora estaban bajo el dominio del rey cananeo. Este rey cananeo tenía al frente de su ejército un personaje muy temible. Se llamaba Sísara. Este capitán se caracterizaba por su crueldad con los hebreos. La gente de Israel vivía con ese temor a ser atacada, a ser marginada por este personaje. Ese terror que la gente vivía había hecho que las personas del pueblo de Israel desolaran las aldeas, se fueran a las colinas, a las montañas, por ese miedo que tenían, todos huyendo por temor a ser atacados. La palabra de Dios dice que 20 años Israel estuvo bajo este cruel dominio, hasta que se levantó Débora y comenzó a ser líder y condujo como una madre a los israelitas. Débora estaba casada con un hombre que se llamaba Lapidot. La Biblia no dice si tuvieron o no hijos. Lo cierto es que Dios la escogió para que liberara a una nación, como si fuera una madre. La labor de Débora fue enorme, hermanos. Dios le encargó que llamara a Barak, hijo de Abinoam, para hacer guerra contra Sísara. Ilustrémonos con esta imagen. ¿No te mandó el Eterno que vayas al monte Tabor y reúnas a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón? Eso es lo que le dijo Débora a Barak. Pero aquí hubo algo tan interesante, hermanos. Barak le dijo, si tú vas conmigo, yo iré. Pero si tú no fueres conmigo, yo no voy a ir. Entonces Débora, llena del Espíritu de Dios, le dijo, está bien, Barak, iré contigo. Pero tienes que conocer algo tan importante que te voy a decir. El triunfo sobre Sísara que vas a emprender hoy será de mano de una mujer. Eso es lo único que tú tienes que saber, le dijo Débora. Entonces Barak tuvo que obedecer la voz de Dios.
Así lo hizo. Aceptó a Débora lo que ella le había propuesto. ¿Cuáles serían aquí las respuestas? ¿Quién fue Débora? Débora fue profetisa y jueza de Israel. ¿Quién fue su colaborador? Barak. Pregunta número 2. ¿Qué otro árbol podría compararse a la palma de Débora? ¿Qué debe ocurrir antes del Armagedón? El libro de Gálatas capítulo 6 versículo 14 dice: pero lejos esté por gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El libro de los Jueces capítulo 4 versículo 5 dice: solía tener su tribunal debajo de una palmera, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los israelitas iban a ella a juicio. Y el Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 dice: decía a gran voz: reverenciar a Dios y darle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué Pablo nos dice: lejos esté por mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Pablo nos dice que si de verdad queremos obtener madurez en nuestra vida cristiana, tenemos que renunciar al yo. Pablo renunció al yo. Por eso él se gloría en la cruz del Señor. Aquí observamos claramente la manera de cómo Pablo crucificó ese yo en la cruz de Cristo. Ilustrémonos con esta imagen. Pablo siente el llamado del Señor. Pablo acepta que él estaba equivocado. Pablo se arrepiente de sus pecados. Pablo fue crucificado con Cristo para perdón de esos pecados. Pablo tuvo que morir para el mundo y el mundo murió para él con el bautismo, mis queridos hermanos. Entonces, cuando Pablo nace de nuevo, deja el yo atrás y se olvida de su yo. Ahora es una nueva criatura Pablo. Entonces, ahora sí Pablo se puede gloriar en la cruz de Cristo Jesús. Ahora mira, te voy a ilustrar de una manera más entendible. Aquí encontramos claramente 3 crucifixiones. La primera es la cruz de Cristo. Con su muerte el Señor nos dio vida y su sangre nos limpia del pecado. La segunda cruz la encontramos en la crucifixión del mundo. Ese mundo tiene que estar clavado en esa cruz. Ello significa renunciar totalmente a los placeres del mundo, a sus prácticas malavidas y a todo lo que alimenta nuestra vanidad. Y en la tercera cruz, nosotros los creyentes que hemos sido crucificados, ya no debemos responder a ese yo. Ese yo ya lo hemos clavado en la cruz. Fíjate que en la primera crucifixión o en la primera cruz hace referencia a la base de nuestra salvación. En la segunda es el resultado de nuestra salvación. Y la tercera nos muestra la práctica de esa salvación día tras día. Ahora, si tú comprendes esto, y si ya has sentido en tu vida que has clavado ese yo en la cruz, y si sientes que el mundo ha sido enterrado para ti y tú para el mundo, entonces dirás como Pablo: pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Es en ese momento en que el mundo ya no es llamativo para ti. Solo piensas en las cosas de Cristo. Piensas en la justificación del Señor mediante la cruz del Calvario. Te glorías en la cruz de Cristo. Ahora mira, Pablo encontró en Galacia un problema. ¿Cuál era ese problema? El problema era que los judíos aún pensaban en la circuncisión del prepucio. Pensaban que además de la crucifixión de Cristo en la cruz, también era necesaria la circuncisión. Es por eso que Pablo decía: para mí solo importa la gloria en la cruz. Nosotros debemos arrepentirnos y clavar nuestros pecados en la cruz del Señor. Renunciar al mundo con el bautismo, para luego
gloriarnos únicamente en el Señor Jesucristo, hermanos. Ahora analicemos lo que dice el libro de Jueces capítulo 4, versículo 5. La palabra de Dios dice que Débora solía tener su tribunal debajo de una palmera entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los israelitas iban a ella a juicio. Débora es reconocida incluso hasta en el mundo del derecho de hoy, o en el mundo jurídico que se llama, como la primera jueza de la historia del mundo. Débora, como juez, administraba justicia sentada bajo una palmera. Su palacio de justicia estaba entre Ramá y Betel. Allí estaba su palacio de justicia. Ella ayudaba a la gente a resolver sus diferencias, sus problemas familiares. Aquí hay algo importante que tenemos que resaltar también, y está en el tema de la función de Débora. ¿Cómo era el comportamiento de Débora cuando ejercía la función de juez? Era una mujer muy buena, era mediadora. Es como si estuviéramos hablando ahora de un juez de paz. Pero cuando las cosas eran complejas y eran serias, la actuación de Débora era con mucha sabiduría. Era una mujer muy sabia y actuaba de acuerdo a los principios de Dios. Era un trabajo extraordinario que ella desarrollaba. Resolvía todos los pleitos que los conciudadanos le llevaban. Y aunque por supuesto la parte perdedora no estaba de acuerdo con su decisión, ese trabajo que ella realizaba contribuía significativamente a la paz del pueblo de Israel. El liderazgo de Débora, hermanos, fue impensable en aquellos tiempos para una mujer. Fue todo un desafío. Eran tiempos en que los varones eran responsables de los temas tanto sociales como religiosos. Ese respeto ganado por Débora hizo que se denominara la madre de Israel. Era una mujer muy inteligente, muy hábil. Sobre todo era hija de Dios y confiaba plenamente en la voluntad del Señor Jesucristo. Esa era la forma de actuar de Débora cuando implantaba justicia. Y el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 que nos dice: decía a gran voz, reverenciar a Dios y darle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Antes de analizar este versículo, retrocedamos al versículo 6 del mismo capítulo 14. La Biblia nos dice: predica el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno son las buenas nuevas, mis queridos hermanos. Y el versículo 7 nos dice: reverenciad a Dios y dadle honra. Reverenciar significa temer a Dios. Y el temer a Dios y darle honra significa obediencia, guardar sus mandamientos. Si tú te das cuenta en este versículo, tanto la reverencia como la honra caminan juntos, van de la mano en el libro del Apocalipsis. Entonces el Señor nos dice: temed a Dios, dadle honra porque su juicio ha llegado. ¿Cuál juicio, hermanos? La palabra de Dios dice que estamos ya en los últimos tiempos antes de la segunda venida del Señor Jesús. Y de hecho que existe ya en la actualidad un juicio investigador. ¿Y sabes por qué podemos explicarte que existe un juicio investigador? Mira lo que dice Daniel capítulo 8 versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hermanos, estamos en un periodo de un juicio investigador. Mira lo que está escrito en el libro Cristo en su santuario. Es una gran ayuda para nosotros. Dice lo siguiente: la obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros.
Es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser investigadas. Entonces, antes de que el Señor Jesucristo venga, ya hay un juicio investigador. Pero hay algo muy importante también aquí en este versículo. Dice: adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Adorad, dice, al que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Aquí nos está diciendo: hijos, adoren al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y también te dice: fíjate qué es lo que hizo en ese periodo de tiempo. Y aquí tenemos que ver algo tan importante, hermanos. Mira, la creación se hizo en 6 días, ¿cierto? Y el séptimo día, Dios descansó. Por lo tanto, el séptimo día es de adoración al Señor. Es por eso que en el primer párrafo del versículo dice: reverenciar a Dios y darle honra. ¿Cómo reverencias a Dios? ¿Cómo le das honra a Dios? Adorándolo, hermano, obedeciéndole, guardando todos sus mandamientos, como lo dice el mismo versículo, guardando el séptimo día, que también es uno de los mandamientos del Señor, y que es la señal del pueblo de Dios. ¿Cuáles serían aquí las respuestas? ¿Qué otro árbol podría compararse a la palma de Débora? La cruz de Cristo, mis queridos hermanos. ¿Y qué debe ocurrir antes del Armagedón? El juicio investigador, mis queridos hermanos. Eso es lo que tiene que ocurrir. Pregunta número 3. ¿Contra quién pelearon Débora e Israel? ¿A quiénes representaban los enemigos de Israel? El libro de los Jueces, capítulo 4, versículos 2 y 7, nos señala lo siguiente: y él los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El capitán de su ejército era Sísara, y habitaba en Aroset Goim. Y yo atraeré a ti al arroyo Sisón, a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20, que nos dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. A ver, vamos a analizar el libro de los Jueces capítulo 4, versículos 2 y 7. Jabín era un rey cananeo que reinaba en Azor. Allí quedaba su reinado. Pensaba que la tierra era de su propiedad. Para este rey, Dios no existía. Eso era en la época de Josué. Sí, para poder entender el tema del nuevo Jabín cananeo. Entonces, cuando Josué invadió la tierra prometida, este rey cananeo Jabín formó una confederación, una alianza. Así como el día de hoy estuviéramos hablando de la Unión Europea, algo similar, o la Organización de las Naciones Unidas, algo así para poderlo entender. Esta alianza estaba conformada por los reyes cananeos del norte. Ellos se unían para atacar a Israel. Israel estaba liderado por Josué. Entonces, como era una alianza, era un ejército muy poderoso. El número de soldados que tenía esta coalición, esta unión de naciones, era como la arena del mar, dice la palabra de Dios. Eran cientos de miles o quizás eran millones. Ahora, al ser una confederación, su armamento era de última generación. Era lo último en armamento que existía en esa época. Esos eran sus carros de guerra. Entonces, a este ejército muy poderoso, Josué pudo vencer, lo pudo derrotar, porque el Señor Jesucristo estaba con Josué. Dios, hermanos, siempre pelea por su pueblo.
y Dios siempre tiene la victoria asegurada. Al rey Jabín lo ejecutaron los israelitas cuando tomaron la ciudad de Hazor y cuando la quemaron también. Eso está escrito en el libro de Josué, capítulo 11, versículos del 1 al 15. Te invito a leerlo. Luego de la destrucción que Josué hizo en la ciudad de Hazor, después de haberla quemado, el nuevo rey cananeo la restauró, mis hermanos. Y ese rey cananeo también se llamaba Jabín. Probablemente fue descendiente del Jabín a quien Josué había ejecutado. Si me equivoco en algo, por favor me corrigen en la parte de la descripción, hermanos. Quizás esté equivocado. Entonces, el rey Jabín estableció también alianza con los reyes del norte para pelear también contra Israel de Débora y de Barak. A este rey Jabín de Canaán es a quien Jehová dio permiso de oprimir con severidad al pueblo de Israel por 20 años. Ya lo dijimos en la pregunta anterior, que Israel se había vuelto un pueblo idólatra, apóstata, que había cambiado a Jehová por dioses paganos. El rey Jabín gozaba de gran poder y autoridad para poder oprimir al pueblo israelí. Y él también hizo alianza, mis hermanos. Este rey tuvo a Sísara al mando de su poderoso ejército. Ya lo hemos dicho, de que los cananeos se caracterizaban por su terrible crueldad, ¿no es cierto? De hecho, que el pueblo era idólatra. Y el terror se había apoderado de ellos cuando escuchaban hablar del capitán Sísara. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comparar con lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículos 19 y 20? La palabra de Dios dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y a su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago del fuego que arde con azufre. Al igual que el pensamiento del rey Jabín en esa época, en la actualidad, mis hermanos, los gobiernos de las grandes potencias también establecerán alianzas, uniones, confederaciones, coaliciones, con miras a enfrentar al Cordero de Dios. Al igual que el pensamiento del rey Jabín en aquel tiempo, en la actualidad también, hermanos, los gobiernos de las grandes potencias establecerán alianzas, establecerán coaliciones, confederaciones, con miras a enfrentar al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo. ¿Y quién será el líder de esta coalición? La bestia. Y tendrá también como su brazo derecho al falso profeta. Así dice la palabra de Dios. Mire, hermano, hoy se escuchan que se están estableciendo alianzas entre las potencias mundiales. ¿Quiénes encabezan esas alianzas? Estados Unidos, Rusia, Alemania, Inglaterra, China, por ahí está Francia, Italia, España, Japón, Corea del Norte. Entonces se agrupan entre reinos, se juntan entre reinos para pelear. ¿Y quién es el que fomenta la división de las naciones para que se puedan pelear entre ellas? El mismo diablo. Tenemos que entender que Satanás es el personaje que divide no solamente a las naciones, sino también trata de dividir al pueblo de Dios. Y son estas potencias, son estos personajes, es la bestia, es el falso profeta que piensa que la tierra es de su propiedad. Y por lo tanto, ellos deben defender la tierra porque este planeta les pertenece. Al igual que el rey Jabín. Para estos líderes, Dios no existe, hermano. Entonces podemos concluir que la bestia y el falso profeta van a retar al Señor Jesucristo hasta el último momento. Pero también dice el último párrafo que ambos personajes serán tomados
serán lanzados al fuego eterno. Vivos, así dice la palabra de Dios. Ahora mira lo que nos dice el texto propuesto en la lección. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para descender del trono de oro, para dejar al mundo bajo el dominio de Satanás, el rey que éste se ha escogido, asesino y destructor desde el mismo principio. Llegará el momento, hermanos, de que el Señor permitirá que haya una última guerra mundial. El Señor es el que permite todo en la tierra. No hay nada que se mueva sin su permiso. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Contra quién pelearon Débora e Israel? Contra el rey Jabín y contra su capitán Sísara. ¿Y a quiénes representan los enemigos de Israel? Estos enemigos representan a la bestia, al falso profeta y a los reyes de la tierra, hermano. La coalición de los reinos representan a los países más poderosos del planeta. Pregunta número 4. ¿Dónde se llevó a cabo la batalla en los días de Débora? ¿Dónde será la última guerra mundial antes de la venida de Cristo? En el libro de los Jueces, capítulo 4, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. Llegó pues la noticia a Sísara de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Sísara reunió sus 900 carros de hierro y toda su tropa, desde Aroset Goim hasta el arroyo Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Eterno ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Eterno delante de ti? Y Barak descendió del monte Tabor, y los 10,000 hombres en pos de él. Jueces capítulo 5, versículo 19 dice, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas del Megido, pero no llevaron ganancia alguna de dinero. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y Joel capítulo 3, versículo 12 dice, despierten las naciones y suban al valle de Josafat. Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones. Así dice la palabra de Dios. Entonces miren, Débora le había dicho a Barak, ¿no te mandó el Eterno que vayas al monte Tabor y reúnas a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón? Barak ya había reclutado esa cantidad de soldados. Y fíjate en el mapa. Aquí encontramos al monte Tabor. Aquí está, observa el círculo de color amarillito. Y la imagen es el monte Tabor actual. Es allí donde se reunió el ejército de Israel, al mando de Barak y también al mando de Débora. Allí estaba Débora. Había ido con ellos. Y desde lo alto del monte, Barak miraba con terror ese poderío bélico y los cientos de miles de soldados que tenía el ejército del rey Jabín y el capitán Sísara. Entonces Barak, hermanos, constantemente les infundía valor a sus soldados para enfrentarse a las aterradoras fuerzas de Sísara. Sin duda, al dirigirse al monte Tabor, les tranquilizaba tener a su lado a alguien a que él también diera ánimo y todo su valor. Débora estaba con ellos. Para los soldados definitivamente era muy motivador, porque la sierva del Señor estaba con ellos. El hecho de que esta valiente mujer había subido con ellos significaba que ella estaba dispuesta, estaba arriesgando su vida por amor a Jehová. El mismo hecho de que ella subió con los soldados al monte Tabor significaba su disposición a dar la vida por amor a Jehová. Era la madre de Israel, y como toda madre, tenía que dar aliento a sus hijos. Ahora bien, Sísara, cuando escuchó de esta noticia, que para él era un desafío minúsculo, por supuesto, por el disminuido ejército de Israel, que solamente tenía 10,000 hombres. No tenía carros de hierro, no tenía esa tecnología que Sísara contaba en ese momento. Entonces Sísara reunió a sus 900 carros de hierro. Toda su tropa estaba instalada
desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sison. Observa el mapa. Este es el territorio. Observa la flecha de color rojito y el rectángulo de color rojo también. Allí estaban reunidos los carros de Sísara. Entonces, la coalición que había establecido el rey cananeo con los otros reyes del norte permitió que se juntaran los ejércitos. Había una combinación de fuerzas allí para enfrentar a un débil pueblo de Israel. Débil en el sentido bélico. Ahora imagínate cuál habrá sido el pensamiento de estos reyes. Al verse gigantes, con mucho poder, piensa nomás el ruido ensordecedor que hacían esos carros. Los carros eran de hierro. Eran prácticamente invencibles, hermanos. Era lo último de la tecnología de la época. La tierra habrá temblado cuando pasaban estos vehículos. Es como si ahora sientes el paso de un tanque de guerra. El peso remueve la tierra, ¿no es cierto? Eso era lo que sucedía en esa época con estos carros pesados. Además, hermanos, estos carros de guerra ya contaban con unos poderosos cuchillos semejantes a guadañas para cegar como trigo a sus enemigos. Así que era todo un reto para Barak y Débora. No para Dios. Por supuesto que no para Dios, pero sí para ellos, por el mismo hecho de verse inferiormente disminuidos. Entonces, Sísara habrá pensado, Israel ya no es ese pueblo guerrero de Josué, ya no es el pueblo aguerrido de Moisés. Lo que no se acordaban era de que Dios estaba con el pueblo de Israel. Entonces ellos ya tenían la victoria totalmente asegurada. Barak y Débora ya estaban instalados en las laderas del monte Tabor. Lo único que esperaba Barak para avanzar era la orden de Débora. Eso era lo que faltaba. Hasta que por fin llegó ese momento. Débora le dice a Barak: levántate, Barak, porque este es el día de que el Eterno ha entregado a Sísara en tus manos. El Señor está delante de ti. Desciende del monte Tabor. Tú y los 10,000 hombres vayan en pos de él. Eso fue lo que le dijo Débora a Barak. Entonces, mis hermanos, Barak desciende con su ejército y va hasta el campo de batalla. En Taanac fue la guerra. Es allí donde vinieron los reyes y pelearon contra Débora y Barak. Fíjate en el mapa. Este es el campo de batalla donde pelearon allí los reyes cananeos contra Israel, contra Débora, contra Barak. Allí estuvo el aguerrido capitán Sísara. Entonces, mis hermanos, la batalla se llevó a cabo en Megido. Ese fue el lugar de la guerra entre los reinos cananeos o los reinos extranjeros frente al pueblo de Dios, frente a Israel. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis? Capítulo 16, versículo 16. Entonces reunieron los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Despierten las naciones y suban al valle de Josafat. Allí me sentaré para juzgar a todas las naciones, dice el Señor. Esto está escrito en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 12. Bien, la palabra Armagedón significa montaña de Megido. Eso significa Armagedón. Acuérdate dónde se llevó a cabo la batalla entre Débora, Barak y los reyes cananeos. En el lugar de Megido, ¿no es cierto? Ahora mira, ¿dónde se va a llevar a cabo la última guerra mundial que habla el Apocalipsis? En el Armagedón. Y ya te dije que Armagedón significa montaña de Megido. En la actualidad, Megido está situado a 90 kilómetros aproximadamente al norte de Jerusalén. Y es aquí en este mismo lugar donde ya pelearon Débora y Barak contra el rey Jabín y Sísara. Y es en ese mismo lugar donde se llevará a cabo la guerra mundial antes de la venida de Cristo Jesús. Es aquí, hermanos, donde se reunirán los poderosos ejércitos de la tierra, las coaliciones de los reinos, de las potencias mundiales, con sus armas
de última generación, con sus misiles de alcance intercontinental, con sus tanques blindados, con sus aviones invisibles, con sus armas automáticas computarizadas y con sus millones y millones de soldados, reclutados de todas las naciones, hermanos, listos para el combate. Pero aquí hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Solo falta algo para que se lleve a cabo esta guerra mundial. ¿Y sabes cuál es? Es que Dios permita el inicio de esa guerra. Es por eso que el texto del comentario bíblico adventista dice: 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de ángeles satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Solo falta el permiso de Dios. Y ese permiso no se dará hasta que los siervos de Dios sean totalmente sellados en sus frentes. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Dónde se llevó a cabo la batalla en los días de Débora? En Tanak, junto a las aguas del Megido. ¿Dónde será la última guerra mundial antes de la venida de Cristo? En Armagedón, que significa monte Megido. Es decir, en el mismo lugar. Pregunta número 5. ¿Qué armamento usó Dios en la guerra contra Císara? ¿Y cuál será uno de los armamentos de Dios en la última guerra mundial? Jueces capítulo 5, versículo 20 y 21, que nos dice: desde el cielo pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con valor. Apocalipsis capítulo 16, versículo 21, que nos dice: y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada, con piedras de casi 1 talento de peso, unos 34 kilogramos. Esa es la equivalencia. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue muy grande. Y Job capítulo 38, versículos 22 y 23, que nos dice: ¿has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Has visto los almacenes del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? Eso es lo que dice el Señor. Hermanos, en el nombre de Jehová, los guerreros israelíes se lanzaron colina abajo, hasta llegar a campo abierto. Allí el terreno era plano, y fueron directamente a las temibles máquinas de guerra de Císara. Y es en ese instante en que la tierra se meció. El orgulloso ejército de Císara se desconcentró cuando les cayó encima un tremendo aguacero, hermanos. Fue tanta la intensidad del agua que en pocos minutos inundó todo el terreno. De un momento a otro, los pesados carros de hierro del ejército de Císara quedaron inservibles. Se hundieron en el fango y no había manera de cómo sacarlos de allí. A Barak y a sus hombres no les importó la lluvia, hermanos. Alentados siempre por Débora y de la mano de Dios, empezaron a atacar a los soldados cananeos. En su función de ejecutores divinos, no dejaron ir a ningún enemigo con vida. Todos perecieron. El río Cisón creció e inundó el valle, arrastrando los cadáveres río abajo hasta el mar grande. El único que quedó con vida fue Císara, pero Císara se escapó, huyó, corrió hasta la tienda de Jael, dice la palabra de Dios, mujer de Heber. Tanto Císara como Heber, esposo de Jael, eran buenos amigos. Sin duda, Jael conocía la maldad de los cananeos. Ella también sabía cómo oprimían a los israelitas. Así que tuvo que tomar una decisión.
¿O es que decidía apoyar a este hombre cruel? ¿O se ponía del lado de Jehová y acabar con el enemigo del pueblo de Dios? No había tiempo que perder. Jael, la esposa de Heber, no pensaba como su esposo. Entonces, Jael no lo pensó dos veces. Ella decidió recibir con amabilidad a Sísara. ¿Y sabes qué le dijo Jael a Sísara? Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, como un manso corderito. Entonces Sísara, agotado por el recorrido que había hecho, le pide agua. Pero Jael, en lugar de darle agua, le dio leche y lo cubrió con una manta. Como quien decir, yo te escondo aquí bajo esta manta, escóndete aquí. Pero el astuto capitán le ordena a Jael que lo proteja. ¿Y cuál era la orden de Sísara para Jael? Él le dice, ¿sabes qué, Jael? Ponte en la puerta. Si te preguntas si hay alguien aquí, tú dile que no. Este hombre estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido, dice la palabra de Dios. Ese momento fue aprovechado por Jael, que como toda mujer manejaba perfectamente las estacas y el mazo. El mazo es una piedra, ¿no es cierto?, grande que sirve para moler. Entonces Jael se acercó despacio a él para hacer algo que requirió mucho valor, hermano. Acabar con ese enemigo de Jehová. Ahora, si Jael hubiera dudado tan solo un instante, habría fracasado. Pero esa mujer tuvo el valor y le clavó la estaca en la cabeza a Sísara. Y la enclavó en la tierra, dice la palabra de Dios. Así murió el capitán Sísara. Entonces, cuando llegó Barak, siguiendo a Sísara para ejecutarlo, Jael le dice, Barak, ven, te mostraré al varón que tú estás buscando. Y él entró donde ella estaba. Y he aquí Sísara estaba muerto con la estaca clavada en la sien. Entonces Barak se da cuenta que la profecía de Débora se había cumplido. Sísara había caído en manos de una mujer. La victoria era de una mujer. ¿Quién ejecutó a Sísara? Jael, mis queridos hermanos, esposa de Heber. Esta es una hermosa historia que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4, versículo del 1 al 24. Allí la puedes leer y analizar, mi querido hermano. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 21? Y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada con piedras de casi 1 talento de peso. Ya te dije, 34 kilos de peso. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue muy grande. ¿Y qué le dice el Señor a Job? ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Has visto los almacenes de granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? Hermanos míos, de Dios es toda la tierra y todos los cielos. Y Dios también tiene sus armas. Por eso es que le dice a Job, ¿has entrado a los depósitos de la nieve? ¿Has visto los almacenes de granizo que tengo? Entonces, mi querido hermano, el granizo es una herramienta frecuente de juicio en contra de los enemigos de Dios. Nuestro Señor ya castigó con esta plaga de granizo a los egipcios en la liberación del pueblo de Israel. De la misma manera como Dios destruyó a ese poderoso ejército, de la misma manera también el Señor destruirá a los ejércitos que quieran destruir a su pueblo. A esas coaliciones Dios los va a destruir, queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué armamento usó Dios en la guerra contra Sísara? Las estrellas, el aguacero, dice la palabra de Dios. ¿Cuál será uno de los armamentos de Dios en la última guerra mundial? Uno de los armamentos definitivamente que va a ser el granizo, porque también forma parte de las 7 plagas del Apocalipsis. Así está escrito en el libro de Apocalipsis. Pregunta número 6. El título dice, la similitud de 2 guerras. Ese es el tema que estamos estudiando. Siendo el Armagedón una guerra tanto física como espiritual, ¿qué es necesario hacer hoy mismo? Como en los días de antaño, ¿dónde se hallan las multitudes?
El libro de los Jueces, capítulo 5, versículos 12 al 15 dice: despierta, despierta, Débora, despierta. Despierta, entona un canto. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam, príncipe de Isaacar, fueron con Débora. Isaacar siguió a Barak, se precipitó a pie en el valle. Entre las divisiones de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Joel capítulo 3, versículo 14, que nos dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Eterno, en el valle de la decisión. El canto de Débora y Barak era un canto de alabanza al Señor. Era para decirle a los de las aldeas en Israel las grandes cosas que Dios hizo. Jamás debemos de esconder nuestra luz debajo del almud. Así lo manda el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 15 y 16. Sino el hablar a los demás de las grandes cosas que Dios ha hecho y que está haciendo. Muchos necesitan despertar y cantar un cántico de alabanza al Señor. Mira, las aldeas de Israel, esa gente común que allí vivía, necesitaba escuchar las grandes obras de Dios. Y eso era un deber de los líderes, decírselos, contárselos a ellos. Débora sabía que su ayuda venía de las tribus de Israel, agitadas para unirse a la batalla. Débora alabó a las tribus que le ayudaron a ellos. Estas tribus fueron Efraín, Manasés, del lado occidental, por supuesto, la tribu de Benjamín, de Zabulón, de Isaacar y de Neftalí. Así dice la palabra de Dios. Pero también hubieron otras tribus que no apoyaron. Y eso fueron las tribus de Rubén, la tribu de Manasés del lado oriental, la tribu de Dan, la tribu de Aser. Ellos no se unieron a la batalla. Entonces todos ellos están dignamente avergonzados, dice la palabra de Dios. La iglesia, mis hermanos, debe ser ayudada. ¿Cómo? A través de nuestras oraciones. La palabra de Dios nos dice que en estos últimos tiempos nosotros debemos estar despiertos, hermanos. Mientras los ejércitos poderosos de la tierra, mientras la gente va a estar preocupada en ese litigio, nosotros tenemos que estar totalmente despiertos, totalmente preparados, hermanos. Es allí donde el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. Y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir esa batalla. Es así como nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, vigilantes. Tenemos que estar con las lámparas cargadas de aceite, mis hermanos, para esos últimos momentos. Hay muchos hermanos que todavía no entendemos que estamos en los últimos tiempos y que debemos prepararnos para esos últimos momentos antes de la venida del Señor Jesús, para que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, para que estemos protegidos por Él, para que Él nos pueda poner la señal como sus hijos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Siendo el Armagedón una guerra tanto física como espiritual, ¿qué es necesario hacer hoy mismo? Despertar y levantarnos, estar vigilantes, hermanos. Como en los días de antaño, ¿dónde se hallan las multitudes? Hay muchos que están en el valle de la decisión. Pregunta número 7. En su canto, ¿a quién maldijeron Débora y su general? ¿Y por qué? ¿Qué himno similar entonarán los benditos de Jehová en el fin del tiempo? ¿Qué nos dice el libro de los Jueces, capítulo 5, versículo 23? Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Eterno. Maldecid severamente a sus habitantes porque no vinieron en ayuda del Eterno contra los fuertes. Y Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4, que nos dice: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no reverenciará y glorificará tu nombre, oh Señor? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Débora le dice al mundo que Dios es el único Dios poderoso que existe. No todas las tribus, hermanos, ayudaron en la guerra, ya lo hemos dicho. Algunas tribus se quedaron, y esas tribus que no ayudaron, que fueron Rubén, Manasés Oriental, Dan y Aser, y que no se unieron a la batalla, temieron el poderío del capitán Sísara. Es por eso que no se unieron. Es decir, temieron al poder humano, a pesar de que Barak pidió su ayuda. ¿Cuál será el cántico final, hermanos? El cántico de los vencedores. Ese hermoso cántico será el cántico de Moisés. En esta declaración se exalta las obras poderosas de Dios en la creación y su sustento providencial de todo el universo. Mantengamos nuestros ojos centrados en Cristo. Él es el Señor. Él está en control de todo, hermanos. Él se llama Rey de los Santos. Él será el objeto de la adoración universal y del reconocimiento universal también. Él será adorado en toda la tierra. Ahora fíjate qué más nos dice esta alabanza. ¿Quién no te temerá, oh Señor? En la actualidad, hermanos, existe muy poco temor reverencial hacia Dios, aún entre los creyentes. Estamos tan convencidos de que Dios es un Dios personal de amor, y por supuesto que lo es. Por eso, mis queridos hermanos, nunca perdamos de vista esta verdad. Pero muchas veces olvidamos que también Dios es luz, y que es santo, temible y capaz de demostrar su ira. Esa es la reverencia que hacemos en esta alabanza. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, dice. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor? Todos temen al Señor, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Llegará ese día, hermanos, cuando las naciones vendrán y le adorarán. Y ese día está muy cerca de hacerse realidad. Así que sigamos adelante, mis queridos amigos y hermanos. ¿Cuál sería la respuesta? En su canto, ¿a quién maldijeron Débora y su general? ¿Y por qué? Maldijeron a Meroz y a sus habitantes, a las tribus que no ayudaron a Dios. ¿Y qué himno similar entonarán los benditos de Jehová en el fin del tiempo? El cántico de Moisés, el cántico de alabanza, de adoración, de reverencia al Señor. Hermanos, ¿cómo resumimos la lección? ¿Y qué podemos aprender de ella? Débora fue una mujer de mucho respeto, de amor, de fe en Dios. Fue líder a plenitud. Como juez supo solucionar conflictos internos del pueblo. Y como profetisa, fue instrumento de Dios para transmitir el mensaje al pueblo de Israel. Y también para hacer su voluntad. En un periodo en la cual la maldad había llegado al límite, es allí donde se levanta Débora como una madre en Israel. Y después que el pueblo pasó por 20 años de crueldad y humillaciones de parte del rey cananeo Jabín, pero Débora, hermanos, recibió las órdenes de Dios y de inmediato las puso en marcha. Fue esa fe genuina que la llevó a la completa victoria, al triunfo en el campo de batalla y a la liberación de su pueblo. Ella se convirtió en la persona que levantó y llevó de la mano a Barak. Débora fue instrumento de Dios. Así como Débora fue instrumento de Dios, también lo fue Jael, porque ella fue el que acabó con la vida de este desalmado capitán Sísara. Ahora, hermanos, en la actualidad también es posible para nosotros alcanzar el mismo espíritu que tuvo Débora. Tal vez sean hoy esos mismos carros errados que nos están deteniendo a ir a la acción. Son esos pensamientos de inferioridad, miedo de lo que los demás piensan de nosotros, las dudas, el orgullo, la pereza, la falta de disposición. Pero déjame decirte, mi hermano, que esos vehículos de guerra
que te ha puesto el enemigo no son absolutamente nada para Dios. Hoy Dios quiere destruir esos carros. Dios quiere aniquilar a esos enemigos que nos impiden avanzar. Dios quiere acabar con ese asesino capitán que se llama pecado. Entremos sin temor a esos enemigos que quieren destruir nuestro espíritu. Llenémonos del espíritu de fe que está en la palabra de Dios y actuemos rápidamente. Entonces también nosotros seremos victoriosos, como dice el apóstol Pablo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 39. Ahora, mis hermanos, ¿qué similitud encontramos entre las dos guerras? En la primera guerra, Débora y Barak enfrentaron a una coalición de reinos cananeos. Sus poderosas armas eran de última generación en ese entonces. Su capitán era Sísara. El lugar de batalla fue el monte de Megido. Dios peleó por los hebreos y utilizó un terrible granizo destilado, es decir, un intenso aguacero. En la última guerra también peleará Dios por su pueblo. Y peleará el Señor Jesucristo contra todas las confederaciones mundiales, cuyo líder será la bestia y el falso profeta. Estas superpotencias también contarán con armas de última generación, con carros de guerra blindados, con misiles destructores de alcance intercontinental, con aviones invisibles. Y el lugar será el mismo, dice la palabra de Dios. El lugar será el Armagedón, es decir, el monte de Megido. Y Dios utilizará una de las mismas armas, granizo de 34 kilos de peso, dice la palabra de Dios. Así está escrito. Así ha dicho el Señor Jesucristo. Hasta en los cánticos hay similitud, hermano. Débora agradecía en alabanza al Señor Jesucristo. Ella glorificaba a Dios, bendecía a nuestro Señor por haberlos liberado del yugo del enemigo. En la última guerra, también los vencedores agradecerán al Señor Jesús. Lo alabarán con el cántico de Moisés en señal de reconocimiento, de temor, de su gran poder y amor hacia sus hijos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Nuestro Señor Jesucristo es digno de toda alabanza. Mis queridos amigos y hermanos, estamos en los últimos días y quiero decirte de todo corazón, hermano, tú que me escuchas, amigo, tú que por primera vez estás viendo este video y que estás estudiando la palabra de Dios y que has sentido el llamado de Dios, hoy te quiero decir, levántate, pueblo de Dios, predica el evangelio sin temor y ayuda a salvar almas. Cristo viene pronto. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor. Que Dios nos ayude siempre a seguir por su sendero. Y su bendición y la paz esté siempre con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Excelente. Gracias por haber llegado hasta aquí. El Señor te bendiga, te proteja, te guarde y te prospere en gran manera. Y lo vas a hacer. Si estudias la palabra de Dios, lo vas a hacer. Vas a lograr todas esas metas que tienes trazadas. Nuestras metas espirituales en primer lugar. No te olvides, vamos a recordar que tenemos en la descripción, por favor, el link donde puedes descargar el folleto de la lección. Además, también tienes el himnario en formato PDF para que lo puedas utilizar y compartir con las personas. Que Dios te bendiga infinitamente. 3 de octubre tenemos nuestro desafío misionero hoy y solicitamos tus oraciones. Todos formamos un equipo. Cuando ponemos el video salimos algunas personas nada más, pero en realidad somos un gran batallón de esa iglesia que trabaja, que lucha y que se prepara,
que se prepara ahora para los desafíos. Dios te bendiga. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque hemos sentido tu presencia, Padre mío. Te manifiestas de manera incomparable en nuestras vidas y a través de tus siervos y del estudio de tu palabra. Bendícenos, Señor, bendice a cada oyente. Bendice, Señor, su familia, bendice su canasta y bendice también ese detalle que tienen de cuidar, Señor, su corona. Ayúdanos a mantenernos así, diligentes y vigilantes. Provéenos de fuerzas y prepáranos, Señor, para la gran batalla, que no falta mucho, Señor. En tus manos dejamos nuestras vidas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.